El miedo es una de las emociones más profundas y universales que experimentamos como seres humanos. Está enraizado en lo más primitivo de nuestro ser, diseñado para protegernos, para alertarnos del peligro, para mantenernos a salvo. Sin embargo, en el contexto moderno y espiritual, el miedo suele adoptar formas más sutiles. Miedo al rechazo, al fracaso, a la soledad, a no ser suficiente, a perder el control o a perder lo que amamos. Estas formas de miedo ya no se relacionan con la supervivencia física inmediata, sino con la percepción de amenaza hacia nuestra identidad, nuestras creencias o nuestras aspiraciones más íntimas. Desde una mirada espiritual, el miedo no es nuestro enemigo, es más bien un mensajero, una señal que nos invita a mirar dentro, a reconocer las partes de nosotros mismos que aún necesitan amor, compasión y aceptación. Cuando aparece el miedo, no está tratando de destruirnos, está pidiendo ser escuchado. Nos está mostrando el lugar exacto donde aún creemos que estamos separados de la fuente, del amor, de la verdad. Superar el miedo, entonces, no es eliminarlo por completo, sino transformar nuestra relación con él. Se trata de pasar de la reacción al reconocimiento, de la negación al abrazo, de verlo como un obstáculo, a entenderlo como una puerta hacia una comprensión más profunda de quiénes somos realmente y de cuánto poder interior habita en nosotros cuando dejamos de huir de nuestra sombra. La espiritualidad nos ofrece herramientas poderosas para hacer este trabajo. La meditación, por ejemplo, nos ayuda a observar el miedo sin juzgarlo, a crear un espacio de silencio donde podamos sentir sin perdernos en la emoción. La oración nos conecta con algo más grande que nuestro ego. Nos recuerda que no estamos solos, que hay una inteligencia superior guiando cada paso. El trabajo energético y el enfoque en el cuerpo también son claves. El miedo a menudo se manifiesta como tensión, bloqueo o dolor físico. Escuchar al cuerpo, mover la energía, liberar lo que está estancado, nos permite desbloquear emociones retenidas y abrirnos nuevamente a la vida. Uno de los primeros pasos para transformar el miedo desde la espiritualidad es reconocer su origen. Ilusorio. Muchos de nuestros miedos nacen de la mente, de pensamientos repetitivos, de creencias heredadas, de experiencias pasadas que aún no hemos sanado. Cuando vivimos identificados con esos pensamientos, el miedo parece real, abrumador, paralizante, pero cuando cultivamos la conciencia del observador, esa parte sabia y amorosa dentro de nosotros que puede mirar sin engancharse, entonces comenzamos a desmantelar la ilusión. Esa conciencia no niega el miedo, pero tampoco se rinde ante él. Lo observa con ternura. Le dice: te veo, sé que estás ahí, pero yo soy más que esto. Soy más que esta emoción momentánea. Soy presencia, soy luz, soy amor. Desde ahí, el miedo pierde fuerza. Ya no puede dominarte, porque tú estás en el centro. Tú estás en tu verdad. Otra práctica espiritual poderosa para superar el miedo es el perdón. No solo el perdón hacia otros, sino, especialmente, el perdón hacia uno mismo. Muchas veces, el miedo se alimenta de la culpa, del remordimiento, de la sensación de no haber hecho lo correcto o de haber fallado en el pasado. Cuando nos aferramos a esa culpa, el miedo florece, nos atrapa. Pero cuando empezamos a perdonarnos, a reconocer que hicimos lo mejor que pudimos con la conciencia que teníamos, entonces liberamos una cantidad inmensa de energía. Y esa energía puede ser redirigida hacia la creación, hacia el amor, hacia el propósito. En el fondo, el miedo se desvanece cuando recordamos quiénes somos. No somos este cuerpo, ni nuestros pensamientos, ni nuestras emociones pasajeras. Somos alma. Somos una extensión de lo divino. Y desde esa comprensión profunda, ningún miedo tiene el poder de destruirnos.
Puede tocarnos, puede estremecernos, puede visitarnos, pero no puede quitarnos lo que realmente somos. El miedo también puede convertirse en un aliado cuando aprendemos a usarlo como brújula. Paradójicamente, muchas veces el miedo señala exactamente el camino que debemos tomar. ¿Sientes miedo de hablar en público? Quizás esa sea la vía hacia tu auténtica expresión. ¿Temes perder una relación? Tal vez sea hora de revisar tu dependencia emocional. ¿Te da miedo fracasar? Probablemente estás al borde de un crecimiento que tu alma anhela. En lugar de huir del miedo, obsérvalo. Pregúntale qué quiere decirte. Y sobre todo, pregúntate, ¿qué hay al otro lado de este miedo? La mayoría de las veces, cuando nos atrevemos a atravesarlo, descubrimos que el monstruo no era tan grande como creíamos, que su amenaza estaba inflada por nuestra mente, que el verdadero enemigo era la resistencia, no el miedo en sí. Cruzar el umbral, con todo y temblores, es el acto espiritual más valiente que podemos hacer, porque no se trata de no tener miedo, se trata de no dejar que el miedo decida por nosotros. Otra herramienta esencial en este proceso es la rendición. No una rendición pasiva, sino una rendición consciente y activa ante la inteligencia divina. Rendirse es decir, confío. Aunque no entienda todo, aunque tenga miedo, suelto el control y me entrego a algo más grande que yo. Esta entrega no es debilidad, es fuerza. Es la humildad de reconocer que no todo depende de nuestra mente racional. Es abrir espacio para que el universo actúe, para que el alma hable, para que el misterio se revele. La rendición es un portal espiritual. Nos lleva a un lugar donde el miedo ya no tiene el mismo peso. Porque en ese estado de entrega, uno ya no se identifica con el ego que teme perder. Uno comienza a experimentar la vida desde el alma, que sabe que nunca pierde nada. Que todo es parte del camino. Que cada experiencia tiene propósito. También es fundamental rodearnos de una comunidad que apoye este despertar. En soledad, el miedo puede crecer en silencio. Pero cuando compartimos, cuando expresamos, cuando escuchamos a otros que también están atravesando su noche oscura, encontramos fuerza. La espiritualidad no siempre es un viaje solitario. Hay almas que están aquí para caminar a nuestro lado, para recordarnos quiénes somos cuando olvidamos, para sostenernos cuando el miedo parece mayor que nuestra fe. La práctica del agradecimiento es otra vía poderosa para transformar el miedo, porque no se puede sentir miedo y gratitud al mismo tiempo. La gratitud nos saca del estado de carencia, del enfoque en lo que falta, y nos lleva a una conciencia de abundancia. Agradece incluso en medio del miedo. Agradece por estar vivo, por tener conciencia, por tener la oportunidad de sentir, de aprender, de crecer. Cada agradecimiento es una luz encendida en la oscuridad del temor. Y donde hay luz, el miedo pierde poder. Recuerda también que cada miedo trae consigo una parte de ti que está pidiendo amor. El miedo es una versión más joven, más herida, más insegura de ti mismo que está buscando ser vista. No se trata de empujarla o callarla, se trata de abrazarla, de decirle, está bien tener miedo, estoy aquí para ti, no estás solo. Ese acto de amor interno sana más que cualquier técnica, porque muchas veces lo que tememos no es el presente, sino memorias del pasado que siguen vivas en nuestro cuerpo emocional. El trabajo con afirmaciones también puede ser muy sanador en este camino. Cuando repetimos frases de poder como estoy a salvo, confío en la vida, todo está bien en mi mundo, poco a poco vamos reprogramando nuestra mente subconsciente. Al principio, estas frases pueden sonar falsas, especialmente si el miedo es intenso. Pero si persistes, si las acompañas de presencia y respiración, comienzan a hacer su trabajo, no como una fórmula mágica, sino como un ancla que te recuerda tu verdad cuando todo se tambalea. Imagina por un momento a una mujer llamada Clara.
Desde pequeña, Clara sintió un profundo miedo a ser rechazada. Cada vez que hablaba en público o compartía algo muy personal, una voz interna le decía que no era suficiente, que se burlarían de ella, que sería rechazada. Durante años, evitó mostrarse, eligió lo seguro, y se encerró en un mundo donde el miedo dictaba sus decisiones. Pero un día, cansada de sentirse prisionera de sí misma, Clara se sentó a meditar con la única intención de escuchar ese miedo. No lo quiso callar, no intentó ser positiva a la fuerza. Solo se sentó y respiró. Visualizó a su miedo como una niña pequeña temblando en una esquina. En lugar de empujarla, la abrazó, la sostuvo en su regazo interno y lloró. Por primera vez, no huyó. Esa noche no cambió su vida por completo, pero fue el comienzo de una liberación real. El miedo seguía ahí, pero ya no estaba sola con él. Había creado un espacio sagrado para escucharlo, y desde ahí, la sanación empezó. Esta historia, aunque simple, refleja una verdad profunda. El miedo muchas veces no necesita ser eliminado, sino sostenido, escuchado, honrado. Y esa es una de las mayores lecciones espirituales: dejar de luchar con lo que sentimos, comenzar a amar incluso aquello que nos incomoda. Un ejercicio práctico que puedes hacer en casa es este. Busca un lugar tranquilo. Siéntate con la espalda recta y cierra los ojos. Lleva tu atención a la respiración. Pregúntate, ¿qué estoy temiendo en este momento? Permite que emerja una respuesta sin juicio. Visualiza ese miedo como una figura o energía frente a ti. Pregúntale qué necesita. Luego, visualízate enviando luz desde tu corazón hacia esa figura. Repite internamente: te veo, te escucho, te amo, estoy aquí contigo. Este simple acto de presencia puede desactivar grandes cargas internas. Lo importante es no buscar arreglar el miedo, sino acompañarlo, como lo harías con un niño que llora en la oscuridad. Desde la sabiduría ancestral, muchos caminos espirituales han tratado el miedo como una ilusión generada por la desconexión con el ser. En el Bhagavad Gita, el miedo se disuelve al recordar que el alma es eterna y que lo que sucede en este plano es solo una parte del viaje. En las enseñanzas budistas, el miedo se contempla sin apego. No se niega, pero tampoco se alimenta. Simplemente se observa, y en ese acto, se transforma. Una práctica muy poderosa viene del sufismo, y consiste en invocar los nombres divinos para atraer cualidades específicas al corazón. Si estás sintiendo miedo, puedes sentarte en silencio y repetir el nombre Al-Muhaimin, uno de los 99 nombres de Dios en el Islam, que significa el que protege y vigila. Repetir este nombre suavemente, como un canto del alma, puede calmar el corazón y recordarte que no estás solo. Otra herramienta valiosa es escribirle una carta a tu miedo. Sí, literalmente, toma papel y pluma y comienza con: querido miedo, hoy quiero hablar contigo. Y déjate llevar. Escribe todo lo que sientes, todo lo que temes, todo lo que no entiendes. Luego, escribe una respuesta desde tu yo superior, desde tu alma sabia. Esa carta puede revelar verdades profundas y generar una sensación de alivio y claridad. Superar el miedo no es un evento, es un camino. Y como todo camino espiritual, está hecho de pasos pequeños, de actos de conciencia, cotidianos, de recordatorios internos. No necesitas ser perfecto ni iluminado para caminarlo. Solo necesitas estar dispuesto a sentir, a mirar dentro, a no huir de ti. Superar el miedo desde la espiritualidad no es resistir lo que ocurre, sino rendirse con conciencia. El miedo se alimenta de control. Pero cuando uno suelta, algo mágico sucede. Aparece la confianza. No una confianza mental o forzada, sino una confianza que brota del alma, que reconoce que todo, incluso aquello que parece adverso, tiene un propósito más elevado.
Esta confianza es fruto de haber caído y haberse levantado una y otra vez, de haberse vaciado para ser llenado de nuevo. Y en ese proceso, el miedo se va desdibujando como una sombra que pierde forma cuando la luz entra. Una de las mayores transformaciones espirituales ocurre cuando dejamos de ver al miedo como enemigo y comenzamos a verlo como un maestro. El miedo nos enseña dónde todavía no nos amamos, nos muestra nuestras heridas, nuestras creencias limitantes, nuestras zonas no exploradas. Nos confronta, sí, pero también nos guía. Como un sabio disfrazado de monstruo, el miedo nos empuja a crecer, a soltar capas, a despertar. Muchas veces, el miedo no es propio, sino heredado. De nuestros padres, de nuestros ancestros, de la cultura. Nos criaron con miedos disfrazados de normas. Nos enseñaron a temer lo diferente, lo incierto, lo espontáneo. Y sin darnos cuenta, cargamos miedos que ni siquiera son nuestros. Parte del despertar espiritual es discernir. ¿Este miedo es mío o me lo enseñaron? ¿Este miedo protege algo real o solo perpetúa una ilusión? Y ahí comienza el verdadero trabajo, no de combatir, sino de desidentificarse. Ya no soy mi miedo. Soy quien lo observa. Soy la conciencia que lo contiene. Este cambio de perspectiva lo transforma todo. Porque si yo no soy el miedo, entonces tengo la libertad de no actuar desde él. Puedo sentirlo, pero no seguirlo. Puedo escucharlo, pero no obedecerlo. Puedo honrarlo, pero no rendirme a él. En este punto, la espiritualidad se vuelve práctica. Ya no es una teoría, ni una cita bonita en un libro. Es una experiencia viva. Es como respondes cuando la vida se sacude. Es la forma en que eliges hablarte cuando todo parece incierto. Es el silencio que cultivas para escuchar más allá del ruido del temor. Ahí es donde la transformación sucede. No en los momentos de calma, sino en medio del caos. Muchos sabios han hablado sobre esta alquimia del miedo. Eckhart Tolle, por ejemplo, afirma que el miedo psicológico siempre está relacionado con el futuro, con algo que podría suceder, pero que no está ocurriendo en el presente. Esta comprensión nos ayuda a regresar al ahora, donde el miedo no tiene poder, porque en el ahora solo hay vida, solo hay respiración, solo hay presencia. Marianne Williamson, en su obra Volver al amor, dice: nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos más allá de toda medida. Esta frase ha tocado millones de almas porque revela una verdad esencial. Muchas veces no tememos al fracaso, sino al brillo, al amor, a la libertad, porque eso implica responsabilidad. Implica dejar la identidad del sufrimiento atrás, y eso, aunque parezca paradójico, puede dar miedo. Entonces, el camino espiritual no es solo calmar el miedo, sino también atravesarlo para despertar el poder que se esconde detrás. El alma no busca comodidad, busca expansión, y muchas veces para expandirse tiene que romper moldes, salir de zonas seguras, dejar morir lo viejo. El miedo aparece justo antes de ese salto. Es la última puerta antes del renacimiento. Cuando una persona se compromete con su camino espiritual, no lo hace para escapar del dolor o evitar el miedo, sino para transformarse a través de ellos. El miedo deja de ser un obstáculo y se convierte en el umbral que marca la entrada a un nuevo nivel de conciencia. Esto no ocurre de un día para otro, ni con promesas vacías, sino con una mirada constante hacia el interior, con honestidad radical y con el coraje de no escapar de sí mismo. El miedo siempre intenta proteger algo: la identidad, la seguridad, la pertenencia. Es una señal de que hay una parte de ti que cree que no podrá sobrevivir a cierta situación, pero esa parte muchas veces no es tu esencia, sino una versión aprendida, una máscara. Desde la espiritualidad, se comprende que el miedo aparece cuando una parte del ego se ve amenazada, no porque algo malo esté por pasar,
sino porque algo verdadero está por nacer. Muchos seres despiertos han contado cómo sus momentos más oscuros fueron también sus más reveladores, cuando todo lo conocido se derrumbó, cuando el miedo fue tan intenso que no quedó nada más a qué aferrarse. Algo se abrió, una luz interna, un saber que no venía de los libros ni de las palabras de otros. Era una certeza vibrante, silenciosa, que decía, estoy contigo. Esa voz, esa energía, esa presencia, es lo que muchos llaman Dios, el ser, el todo. El miedo puede hacerte sentir separado, pero es justamente la puerta para volver a la unidad. Porque cuando lo atraviesas, comprendes que nunca estuviste solo, que aquello que más temías cuando lo miras con amor se disuelve, y detrás aparece tu alma, desnuda, poderosa, libre. En ese instante, te das cuenta de que nada externo tenía el poder que tú le diste, que tus cadenas eran invisibles y que la llave siempre estuvo en tu interior. En sociedades obsesionadas con el control, la productividad y la apariencia, hablar del miedo como maestro puede parecer extraño, pero las culturas antiguas lo sabían. Los chamanes, por ejemplo, consideran que uno no puede ser sanador si no ha hecho amistad con sus propios demonios, que el verdadero poder nace de haber caminado por el fuego y haber salido más vivo, no más fuerte desde el ego, sino más abierto desde el alma, y esa es la belleza del camino espiritual. No te promete que no tendrás miedo, pero sí te muestra que puedes caminar con él, que puedes sostenerlo sin colapsar, que puedes vivir sin que te dirija, porque tú eres más grande que cualquier emoción, porque tú eres la conciencia que lo abarca todo. Quizá, si lo miras bien, el miedo es uno de tus más grandes aliados. Te revela dónde necesitas poner luz. Te invita a parar, a sentir, a recordar quién eres. Te saca del piloto automático. Te enseña humildad. Te prepara para recibir lo nuevo. El miedo, en esencia, es una señal profunda de que algo en nuestro interior pide atención, cuidado y sanación. En muchas tradiciones espirituales, se considera que cada emoción tiene su origen en la energía vital del ser, y el miedo es una manifestación que nos llama a despertar la conciencia. No es algo que simplemente debamos eliminar, sino comprender en su raíz para liberarnos. Cuando aceptamos el miedo como parte natural del viaje humano, comenzamos a transformarlo. De repente, deja de ser un enemigo que hay que combatir o evitar, y pasa a ser una guía sabia que nos muestra dónde estamos desconectados de nosotros mismos, de la vida y de lo divino. Por eso, el trabajo espiritual no consiste en negar o suprimir el miedo, sino en abrazarlo con amor y atención. Al hacer esto, creamos un espacio interno donde el miedo pierde su poder paralizante y se convierte en un puente hacia la transformación. Ese espacio es la presencia consciente, ese estado de estar aquí y ahora, sin juicio, sin resistencia. Porque el miedo solo puede sostenerse en la incertidumbre, en la lucha, en la desconexión. Pero cuando llegamos a la presencia, el miedo se suaviza. Es por eso que prácticas como la meditación, la contemplación y la oración son tan valiosas en los caminos espirituales. Nos enseñan a mirar con ojos nuevos, a escuchar con el corazón abierto, a ser testigos de lo que sucede sin perdernos en la historia que nuestra mente crea alrededor del miedo. Así, el miedo se vuelve menos amenazante y más comprensible. Además, la espiritualidad nos recuerda que somos mucho más que nuestras emociones o pensamientos. Somos esencia divina manifestándose en forma humana. Esta conciencia amplia nos permite recordar que el miedo, aunque poderoso, es solo una pequeña parte de nuestra experiencia, y no la totalidad. Un aspecto importante en este proceso es la compasión hacia uno mismo. Muchas veces el miedo viene acompañado de juicio, culpa o vergüenza, y esto solo multiplica su fuerza. La compasión abre el corazón y permite que esas emociones se integren y sanen. Nos permite ser pacientes con nuestro ritmo, con nuestros
procesos y reconocernos como seres en evolución. Este camino espiritual no es lineal ni predecible. Habrá momentos de calma y momentos de tormenta, pero en cada uno de esos momentos, el verdadero crecimiento sucede cuando nos damos permiso para ser auténticos, para sentir sin culpa, para dejar que la vida nos atraviese sin resistencia. A medida que avanzamos, descubrimos que el miedo es un espejo que refleja nuestra relación con el amor, con la confianza, con la entrega. Cuanto más nos abrimos a la vida tal como es, con sus incertidumbres y sus maravillas, más disminuye la sombra del miedo y más brilla la luz del alma. El miedo, la fe y la entrega son tres fuerzas que coexisten en la experiencia humana y espiritual, y comprender su interacción puede ser la clave para superar las barreras que el miedo impone en nuestra vida. Muchas tradiciones espirituales enseñan que el miedo surge cuando perdemos la confianza en el flujo natural de la vida y nos aferramos al control, a la certeza y a lo conocido. La fe, en cambio, es ese salto hacia lo desconocido, la confianza profunda en que el universo, el ser o la energía divina sostiene todo, incluso cuando no podemos verlo ni entenderlo. Y la entrega es el acto consciente de soltar las riendas, de confiar y de permitir que la vida se despliegue tal como es. Cuando el miedo domina, nos encerramos en nosotros mismos, nos protegemos detrás de muros invisibles y evitamos cualquier riesgo o vulnerabilidad. Pero la fe es la que nos invita a abrir esas puertas, a bajar los escudos y a permitirnos ser tocados por la vida. No es una fe ciega ni ingenua, sino una fe que se nutre de la experiencia, de la confianza que nace de haber atravesado dificultades y haber salido fortalecidos. Es una fe que reconoce que, incluso en la oscuridad, la luz está presente. La entrega es el puente entre el miedo y la fe. Sin entrega, la fe puede quedarse en una idea o en un deseo superficial, y el miedo puede ganar terreno. Pero cuando nos rendimos con conciencia, aceptando lo que es sin resistencia ni lucha, sucede algo profundo. El miedo comienza a perder su poder paralizante. La entrega no es resignación, sino un acto de valentía y amor hacia uno mismo. Es decir, no sé qué va a pasar, pero confío en que puedo manejarlo y en que la vida me sostiene. En la práctica, vivir desde la entrega es aprender a fluir con las circunstancias, sin que el miedo nos dicte cada paso. Es aprender a aceptar las emociones tal como son, sin juzgarlas ni rechazarlas. Por ejemplo, cuando surge el miedo al fracaso, en lugar de evitarlo o luchar contra él, la entrega permite observarlo, reconocerlo y avanzar a pesar de su presencia. Así, el miedo se convierte en un acompañante de viaje y no en un obstáculo insuperable. Esta tríada, miedo, fe y entrega, puede ser vista como un ciclo natural en el crecimiento espiritual. Al principio, el miedo puede ser muy fuerte, nos paraliza y nos limita. Pero a medida que cultivamos la fe, esa confianza interna que no depende de circunstancias externas, podemos tomar decisiones desde un lugar más profundo. La entrega es la práctica constante que nos permite sostener esa fe en el día a día, especialmente cuando la mente quiere retroceder al miedo. Los maestros espirituales han hablado extensamente sobre estas energías. Por ejemplo, Ram Dass, en sus enseñanzas sobre el ser aquí ahora, enfatizaba la importancia de aceptar la realidad sin resistencia, lo que es una forma pura de entrega. Eckhart Tolle también señala que el sufrimiento surge del no querer, que viene de la mente, y que la presencia consciente, estar plenamente en el ahora, permite liberarnos de ese sufrimiento, que a menudo está ligado al miedo. Desde una perspectiva más mística, el miedo puede ser entendido como una vibración baja, una energía densa que limita la expansión del ser. La fe y la entrega, por su parte, elevan la vibración,
permitiendo que la conciencia se expanda hacia estados más amplios de amor, paz y conexión. Cuando elegimos vivir desde la fe y la entrega, creamos un campo energético que atrae experiencias positivas y abre caminos inesperados. Pero, ¿cómo cultivar esta fe y esta entrega cuando el miedo parece tan real, tan urgente? La respuesta radica en la práctica constante y la integración de la experiencia espiritual en la vida cotidiana. No es algo que se logra de la noche a la mañana, ni que se aprende solo con el intelecto. Es una vivencia que nace del compromiso profundo con uno mismo, con la voluntad de enfrentar lo desconocido y aceptar la incertidumbre como parte del camino. Una forma de fortalecer esta confianza interna es mediante la reflexión y la contemplación sobre las experiencias pasadas en las que, a pesar del miedo, se logró avanzar y crecer. Recordar esos momentos ayuda a anclar la certeza de que el miedo no es el fin, sino una etapa de transición. Asimismo, rodearse de comunidades espirituales, guías o personas que han recorrido caminos similares puede brindar apoyo y aliento. También es importante reconocer que el miedo no desaparece completamente, ni debería hacerlo. Su función es alertarnos y protegernos, y en ese sentido, es una señal valiosa. La clave está en no permitir que el miedo controle nuestra vida, ni nos impida ser quienes realmente somos. El acto de entrega puede ser facilitado por prácticas espirituales que conectan con la esencia, como la meditación, la oración o el contacto consciente con la naturaleza. Estas prácticas ayudan a sintonizar con la energía más profunda que sostiene la vida y nos recuerda que somos parte de un todo mayor. En ese reconocimiento, la mente se aquieta, el corazón se abre y la fe se fortalece. Un aspecto fundamental de esta transformación es el amor, tanto hacia uno mismo como hacia la vida. El amor es la energía que disuelve la resistencia y abre camino a la confianza y la entrega. Cuando amamos, incluso el miedo se transforma, porque dejamos de verlo como enemigo y comenzamos a verlo como un aspecto humano natural que puede ser integrado con compasión. La espiritualidad, en última instancia, no promete una vida libre de miedos, sino una vida en la que el miedo no determina el rumbo. Nos invita a despertar a la conciencia de que somos seres mucho más grandes que nuestras emociones, que somos luz, amor y presencia eterna. Este despertar es un proceso de volver a casa, a la esencia, donde no hay miedo sino paz profunda. En conclusión, superar el miedo a través de la espiritualidad es un viaje de fe y entrega. Es aprender a confiar en lo invisible, a soltar el control y a aceptar la incertidumbre como una puerta hacia la expansión. Es un camino que requiere coraje, paciencia y amor incondicional hacia uno mismo. Y es también una invitación a vivir con autenticidad, conectados con la verdad más profunda del ser. Si este contenido te ha inspirado y quieres seguir explorando temas espirituales para transformar tu vida, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir tus pensamientos en los comentarios. Tu participación es muy valiosa y juntos podemos crear una comunidad de crecimiento y luz. Gracias por acompañarme en este camino de transformación. Vivir con miedo es como cargar una mochila invisible llena de piedras que ralentizan cada paso que damos, pero el camino espiritual ofrece herramientas para aliviar esa carga y transformar el miedo en una energía que impulse el crecimiento y la expansión del alma. Cuando empezamos a ver el miedo desde esta perspectiva, cambia por completo nuestra relación con él. Una de las claves para superar el miedo es el reconocimiento profundo de que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Esto implica entender que la dimensión material, la realidad que percibimos con los sentidos, no es la única ni la definitiva. Nuestra esencia trasciende el cuerpo, el pensamiento y la emoción. Desde esta mirada, el miedo se vuelve un fenómeno temporal, una ola que sube y baja,
pero que no define quiénes somos en lo más profundo. Este reconocimiento nos ayuda a crear distancia con el miedo, a verlo como algo que pasa por nosotros y no algo que somos. Así, dejamos de identificarnos con la emoción y abrimos espacio para observarla sin juzgarla ni resistirla. Esta práctica es fundamental porque cuando el miedo se enfrenta con aceptación y presencia, pierde la fuerza que lo alimenta. La meditación es una herramienta poderosa en este sentido. Al sentarnos en silencio y observar nuestra respiración, pensamientos y emociones, aprendemos a ser testigos conscientes de lo que sucede en nuestro interior. Con el tiempo, esta atención plena nos permite discernir que el miedo no es un enemigo, sino una señal que nos invita a detenernos y reflexionar. Además, la espiritualidad enseña que el miedo se alimenta de la desconexión con uno mismo, con los demás y con el universo. Por eso, cultivar la conexión es vital para disolver el miedo. Esto puede manifestarse de muchas formas: la conexión con la naturaleza, con prácticas espirituales, con una comunidad o con una fuerza superior. La naturaleza, por ejemplo, tiene un poder sanador inmenso. Estar en contacto con ella nos recuerda la armonía y el equilibrio que existen en el mundo, y nos invita a recuperar esa misma armonía dentro nuestro. Caminar descalzos, observar un árbol, escuchar el sonido del viento o simplemente contemplar el cielo puede despertar un sentido de pertenencia y seguridad profunda. El miedo también se supera cuando nos damos permiso para expresar lo que sentimos y lo que nos preocupa. La espiritualidad auténtica no es una negación de la vulnerabilidad, sino su abrazo compasivo. Hablar con amigos, terapeutas o guías espirituales nos ayuda a liberar el peso de las emociones reprimidas y a recibir apoyo. Reconocer que no estamos solos en el miedo es un paso fundamental para sanarlo. Otro aspecto importante es el cultivo de la gratitud y la alegría. Cuando enfocamos la atención en lo que está bien en nuestras vidas, el miedo pierde su espacio. La gratitud conecta con una vibración alta que abre el corazón y fortalece la confianza. No se trata de ignorar las dificultades, sino de balancear la percepción para no quedar atrapados en la oscuridad. El perdón también es una herramienta espiritual para superar el miedo, especialmente cuando el miedo está ligado a experiencias pasadas de dolor o traición. Perdonar no significa justificar o minimizar lo ocurrido, sino liberarse del rencor y la carga emocional que mantienen preso el corazón. El perdón abre la puerta a la sanación y a la paz interior. En el camino espiritual, el miedo puede ser visto como un maestro que señala áreas que necesitan crecimiento y transformación. A veces, el miedo surge porque estamos frente a un cambio profundo, una transición que nos exige soltar lo viejo para dar paso a lo nuevo. Estos momentos pueden ser desconcertantes y dolorosos, pero también son oportunidades únicas para despertar a una realidad más amplia. Por eso, en lugar de huir del miedo, podemos aprender a acompañarlo, a escuchar qué nos quiere decir. Este diálogo interno es un acto de amor hacia uno mismo y un paso hacia la integración. Cuando el miedo se siente acompañado y comprendido, se suaviza y puede transformarse en una energía creadora. El compromiso con la práctica espiritual diaria es lo que permite sostener esta transformación. La disciplina, la constancia y el amor por uno mismo y por la vida son el terreno fértil donde el miedo se convierte en una semilla de luz. No es un camino fácil ni rápido, pero sí profundamente liberador. Por último, es importante recordar que cada persona tiene su propio ritmo y camino. Compararse o juzgarse por sentir miedo es solo añadir sufrimiento innecesario. La compasión y la paciencia son esenciales para avanzar desde un lugar de respeto hacia uno mismo y hacia el proceso de vida. En esta búsqueda espiritual para superar el miedo, la práctica del amor incondicional se vuelve el faro que ilumina el camino.
El amor que no exige ni condiciona, que acepta todo lo que somos, incluyendo nuestras sombras y miedos. Este amor es la fuerza transformadora que nos conecta con nuestra esencia más profunda y nos libera de las cadenas invisibles del miedo. La liberación del miedo a través de la espiritualidad no es un destino, sino un camino continuo de autodescubrimiento y transformación. A medida que avanzamos, nos damos cuenta de que el miedo no desaparece por completo, sino que cambia de forma, se vuelve menos amenazante y más manejable. Nos convertimos en alquimistas internos, capaces de transformar la oscuridad en luz, la duda en confianza, la parálisis en acción consciente. Una de las enseñanzas más profundas de la espiritualidad es que el miedo se disuelve cuando nos alineamos con la verdad de quienes somos. Esta verdad es que somos seres de luz y amor, infinitos y eternos, más allá de las circunstancias que nos rodean. Cuando nos conectamos con esta verdad, el miedo pierde su poder porque se basa en la ignorancia, en no saber, en no controlar, y la luz de la conciencia disipa esa ignorancia. Es importante cultivar prácticas que fortalezcan esta conexión, como la meditación diaria, la oración, el estudio de textos sagrados o la contemplación en la naturaleza. Estas prácticas nos ayudan a recordar que no estamos solos y que hay una fuerza mayor que guía y sostiene nuestro camino. En momentos de miedo intenso, regresar a estas prácticas es como regresar a casa, a un lugar de seguridad y paz interior. Además, la espiritualidad nos invita a vivir en el presente, porque el miedo a menudo surge cuando la mente viaja al futuro con ansiedad o al pasado con culpa. El aquí y ahora es el único momento real que tenemos, y en él podemos encontrar calma, aceptación y claridad. La práctica del mindfulness o atención plena es una herramienta esencial para aprender a anclarnos en el presente y observar el miedo sin que nos arrastre. El perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, es otra llave para liberar el miedo. A menudo, el miedo está ligado a heridas no sanadas, a resentimientos o culpas que nos mantienen atados. Perdonar es un acto liberador que nos permite soltar esos pesos y abrir espacio para el amor y la confianza. En el proceso de superar el miedo, la comunidad espiritual también juega un papel fundamental. Compartir nuestras experiencias, escuchar a otros y recibir apoyo nos fortalece y nos recuerda que el miedo es parte de la condición humana, pero que no estamos condenados a vivir en él. La solidaridad y el amor en grupo generan una energía poderosa de sanación colectiva. Es vital también reconocer y honrar nuestra vulnerabilidad. La espiritualidad no es un estado de perfección ni de ausencia de emociones difíciles, sino la capacidad de estar con todo lo que somos, con valentía y compasión. Esta aceptación profunda de la vulnerabilidad nos conecta con la humanidad compartida y nos abre al amor verdadero. Finalmente, la transformación del miedo es un regalo que se extiende más allá de nuestra propia vida. Cuando aprendemos a transitar el miedo desde la espiritualidad, nos convertimos en faros de luz para otros. Nuestra presencia serena y confiada inspira a quienes nos rodean a también encontrar su camino hacia la paz interior. Así que, si estás en este viaje, recuerda que cada paso, cada pequeño avance, es un logro valioso. No te apresures ni te juzgues y celebra tu coraje por enfrentarte a lo desconocido. La vida es un misterio maravilloso, y vivirla plenamente es el acto más valiente y espiritual que podemos realizar. Si este texto te ha resonado y quieres seguir explorando juntos estos temas, no olvides suscribirte al canal, darle like al video, para que más personas puedan descubrirlo, y dejar tu comentario abajo con tus experiencias o preguntas. Me encantaría saber cómo vives el miedo y la espiritualidad en tu día a día. Gracias por acompañarme en este camino de luz y transformación. Hasta la próxima.